Mi primer millón introducción. ¿Cómo se nos ocurrió la idea de este libro? Los hombres ricos han ejercido desde siempre una fascinación misteriosa sobre la gente, y nosotros no hemos escapado a esa fascinación. Pero quisimos levantar el velo y descubrir cuáles eran los mecanismos secretos de su riqueza, cómo amasaron su fortuna. En el fondo, la idea era simple. Partimos de la hipótesis de que no solo ningún éxito puede atribuirse al azar, aunque de vez en cuando este factor parezca influir en cierta medida, sino que es el resultado de la aplicación de ciertos principios bien precisos, y esta hipótesis quedó confirmada más allá de nuestras expectativas. Cada uno de los hombres que estudiamos aplicó de manera más o menos deliberada, en general, más que menos, determinados grandes principios. Desde luego, no todos los aplicaban de la misma manera ni con el mismo grado de intensidad. Cada uno tenía, por así decirlo, su especialidad. Cada uno insistía más en un principio, y la feliz aplicación de ese principio resultaba en él su cualidad más notable. Así, Ray Kroc, el millonario mundialmente conocido de las hamburguesas, es el ejemplo de perseverancia más edificante que pueda encontrarse. Conoció el éxito recién a los 50 años, a la edad en que muchos sueñan ya con jubilarse. Para él, la perseverancia era tan importante que la ubicaba sin vacilar por encima del talento o del genio. Jean-Paul Getty, uno de los hombres más ricos del mundo, estima por su parte que los negocios consisten sobre todo en la capacidad de dirigir las actividades humanas. Definición muy simple en apariencia, por no decir banal, pero cuya profundidad examinaremos más adelante. La cualidad principal de este millonario del petróleo fue, sin duda, saber manejar a los hombres. Todos sus profundos secretos, que reveló en una especie de testamento espiritual y que se comprueban todo a lo largo de su vida, le serán develados a usted en diversos capítulos. Del mismo modo, cada uno de los personajes que ilustran la galería que le presentamos se ha convertido en el campeón de un principio de importancia capital. Son ejemplos que arrojarán una luz deslumbrante sobre el arte oculto del éxito. Cada aspecto de la existencia conlleva leyes, reglas, que constituyen un arte o una ciencia, ya sea en música, en comercio, en medicina, en derecho, etc. Y en cada uno de esos aspectos existen, por así decirlo, maestros, expertos, personas que han llevado su ciencia al refinamiento supremo. Naturalmente, es a ellos a quienes nos dirigimos cuando queremos perfeccionarnos en una u otra especialidad. Por supuesto, uno puede aprender solo a tocar el violín o dominar las matemáticas, pero corremos el riesgo de emprender un camino largo y penoso, y las probabilidades de llegar a la cima son escasas, por no decir inexistentes. Un maestro permite un aprendizaje más rápido. Estas páginas contienen las enseñanzas de los maestros de la riqueza. Por lo tanto, le evitarán a usted numerosos errores y estancamientos y le permitirán enriquecerse más rápido, más fácilmente. Este libro es un atajo hacia la riqueza. De algún modo es un pasaporte, su pasaporte hacia una mejor condición económica. Pero ¿quiénes son esos hombres que han accedido a cumbres de riqueza inigualadas? Gigantes que al principio eran como usted. Existen en líneas generales dos categorías de hombres ricos, aquellos a los que se denomina herederos, es decir, los que han nacido en cuan de oro y hacen su entrada en el mundo de los negocios con un haber más que confortable. Esta categoría no deja de ser interesante, pero resulta evidente que es mucho más fácil entrar en la vida con varios millones en el bolsillo, millones que, por lo común, se puede hacer prosperar si uno está bien aconsejado. La segunda categoría, la que nos interesa aquí, es la de aquellos hombres que los estadounidenses denominan self-made men, es decir, hombres que se han hecho solos, que de ningún modo deben su fortuna al azar de un buen nacimiento. Esta categoría es infinitamente más interesante para el objeto de nuestro estudio. Pues la primera característica de estos hombres, que llegaron a convertirse en gigantes, es que al principio no eran en absoluto diferentes de usted y de nosotros en general. El retrato íntimo que ilustra cada una de sus biografías se lo demostrará sin sombra de duda. Han tenido una infancia banal, a menudo pobre, a veces miserable. En la escuela, muchos de ellos fueron burros notorios.
pero cada uno, en un momento crucial de su vida, decidió tomar en sus manos las riendas de su destino y, esclarecido por un libro, el consejo o el ejemplo de un amigo sensato, o gracias a una potente intuición interior, resolvió volverse rico. Una de las grandes lecciones que se puede aprender Sócrates, el sabio por excelencia, aunque no dejaba de repetir hasta qué punto era defectuosa su naturaleza original, es que el hombre es perfectible, puede mejorarse. Del mismo modo, su capacidad de enriquecerse, por incierta y débil que sea en su origen, es perfectible también. El talento de todo hombre para enriquecerse puede desarrollarse en cualquier momento de su vida. En realidad, aunque usted aún no sea consciente de ello, tal vez ya se encuentre en camino, sin que importen su edad o su condición, hacia esa etapa crucial que puede cambiar su vida. Lo único que debe hacer es mantenerse atento, receptivo. Los secretos descritos en estas páginas pueden constituir para usted el giro decisivo que han experimentado la mayoría de los hombres ricos. A estos self-made men los hemos elegido en dominios diferentes, variados, de manera que puedan inspirarlo a usted y servirle de ejemplos en su esfera de acción. Por supuesto, era imposible que 10 hombres abarcaran ellos solos todos los campos de la actividad económica. Sin embargo, hay algo interesante. Las cualidades que los caracterizan y los principios que los animan valen para todas las actividades humanas. Usted no tendrá más entonces que aplicarlos, cosa para la cual lo ayudaremos nosotros. Nuestra galería, como lo comprobará, está formada en su mayor parte por hombres que usted conoce bien. Muchos de ellos son tan famosos que sus nombres han llegado a convertirse en marcas comerciales. No demoremos más en conocer esta lista. Henry Ford, Conrad Hilton, Thomas Watson, Ray Kroc, Soichiro Honda, Walt Disney, Aristóteles Onassis, John Rockefeller, Jean-Paul Getty y Steven Spielberg. Una pequeña idea de la inmensa fortuna de estos hombres. ¿A cuánto asciende la fortuna de estos hombres exactamente? Jean-Paul Getty dijo un día, y con razón, que un hombre que no puede saber el valor exacto de su fortuna no es un hombre verdaderamente rico. Ahora bien, todos los hombres que hemos analizado eran verdaderamente ricos. Sin embargo, la pregunta es difícil de responder. Lo que torna complicada la estimación de sus fortunas es que la mayoría de estos hombres posee o ha poseído conjuntos de acciones muy complejas que hacen que sus fortunas sean fluctuantes. Muchos de ellos incluso acostumbran cultivar el secreto y huir de la publicidad. El ejemplo más elocuente de esta tendencia, que en algunos llega a la manía, como en el caso de Howard Hughes, es el de Jean-Paul Getty. Cuando la prestigiosa revista estadounidense Fortune publicó en 1957, a continuación de una encuesta minuciosa, la lista de los hombres más ricos del mundo, se estableció que él llegaba al primer lugar, pero incluso en esa oportunidad logró conservar el anonimato. El gran público lo ignoraba todo de él. Se cuenta que uno de sus antiguos compañeros de colegio, con quien se encontró un día por casualidad cuando ya era todo un millonario, le preguntó para quién trabajaba. Es una anécdota sabrosa. Pese a esta discreción casi inevitable, se sabe que la fortuna de estos hombres es enorme, prodigiosa. Por supuesto, es posible que existan otros hombres que puedan ser considerados más ricos que ellos, como los magnates de la OPEP, por ejemplo, cuyos ingresos semanales se calculan en millones. Pero como esas personas son desconocidas para la mayoría del gran público, quizás no suscitarían a un interés tan intenso. Lo que tienen de apasionante los 10 hombres que hemos elegido es que han realizado lo que comúnmente se llama el sueño americano, cuando aún era posible, cuando se podía partir de la nada y amasar una fortuna colosal con la sola fuerza de su mente y su determinación. Aunque casi todos los hombres estudiados son estadounidenses, la aplicación de sus principios es universal y válida para otros países y otras culturas. Si estudiáramos a millonarios de otras nacionalidades, seguramente llegaríamos a las mismas conclusiones. Por otra parte, la obra de Dominique Fischer, Les Faiseurs d'Argent, Los Hacedores de Dinero, consagrada a hombres ricos franceses, confirma nuestra hipótesis de la universalidad fundamental de los principios que llevan a la riqueza.
Los Claude Bourque, Bernard Tapie, Marcel Dassault, Jean-Pierre Colbert, Maurice Biederman, Yves Rousset-Rouard, Jean-Paul Boucher no han hecho su fortuna inspirándose en principios diferentes de los estadounidenses. Todos los hombres que hemos escogido pueden considerarse no solo multimillonarios, sino archimillonarios, a excepción de Ray Kroc, que al morir poseía 350 millones. Pero el crecimiento de McDonald es tan prodigioso como ejemplar, así como su promotor. Aclaremos que, para nosotros, el término de archimillonario se aplica a las personas que poseen de $1.000 millones en adelante. Algunos de los hombres que hemos estudiado son varias veces archimillonarios. Por ejemplo, los herederos de Jean Paul Getty se disputan en la actualidad la suma de 4.000 millones, suma nada banal por cierto. En 1947, cuando murió, Henry Ford poseía una fortuna personal evaluada mucho más allá de 1.000 millones. Si se considera que desde entonces han pasado más de 40 años, la suma debe alcanzar hoy cifras fenomenales, pues la fortuna de sus herederos no ha cesado de prosperar. En 1960, la compañía Ford era considerada la segunda empresa más grande del mundo. En 1970 contaba con 432.000 empleados y la masa salarial era de $3.500 millones. Onassis, el rico armador griego, también era varias veces archimillonario. Lo mismo podría decirse de varios de los hombres que hemos analizado. Aquí hemos de hacer un pequeño paréntesis para darle una idea de la fortuna de esos hombres. Se trata en verdad de auténticas megafortunas, cuya amplitud es difícil, si no imposible, de concebir. Un millonario simple, es decir, alguien que posee $1 millón, vive en general de una manera lujosa, que lo distingue de quienes lo rodean. Pero ¿qué decir de una fortuna de 10 millones? Tenga en cuenta que, para amasar una fortuna semejante, un simple asalariado debería ahorrar $100.000 por año durante 100 años, lo cual no es tarea fácil, sobre todo pensando en que, para realizar tal hazaña y seguir viviendo y pagando cuentas e impuestos, hay que ganar cerca de $300.000. 10 millones es ya una linda suma. Entonces, ¿qué decir de 100 millones de... Pese al prejuicio por desgracia tan expandido de que, en la vida, no siempre podemos hacer lo que nos gusta, usted puede ejercer un oficio o una profesión que de veras lo colme. Tiene el derecho de hacerlo. En el fondo, veremos que es incluso un deber. Quizás ambicione usted volverse rico, acceder al rango de los millonarios. Es un deseo legítimo y muy posible. El Club de los Millonarios no es un club cerrado, solo depende de usted hacerse socio. Todos los años, en los Estados Unidos y en Francia, miles de individuos franquean alegremente el codo del primer millón. Las páginas que siguen le permitirán unirse a ellos, en muchos casos, en un tiempo mucho menor de lo que usted cree. Pues vivimos en una época maravillosa, los cambios son rápidos, se crean constantemente necesidades nuevas. El que hace gala de oportunismo puede amasar rápidamente una fortuna. Tal vez usted desee obtener un aumento en su salario o el ascenso que espera y merece desde hace tiempo y que sin embargo le rehúye misteriosamente mientras todos sus colegas menos dotados suben fácilmente los peldaños de retribuciones más generosas. Aquí verá cómo maniobrar mejor y cómo utilizar ciertos principios para conseguir de manera casi mágica lo que usted desea. Obtendrá entonces en el mundo y en la vida el lugar que se merece. Y si es usted ya una persona adinerada y quiere hacer prosperar su capital, esta obra resultará igualmente provechosa. Sin duda usted aplica ya algunos de los principios que se exponen aquí, pues ha alcanzado un nivel respetable de éxito. Pero la exposición sistemática de las fórmulas del éxito le permitirá ir aún más lejos y más rápido. No olvide que al leer este libro y al impregnarse de las normas que en él se dictan, se beneficiará con la experiencia de 10 de los hombres más ricos del mundo. Podrá multiplicar casi al infinito su potencial y su riqueza. Estos hombres ilustres y ricos se le tornarán familiares, tanto que podrá pedirles consejo en cualquier momento, cosa que le aconsejamos hacer para el gobierno de sus negocios.
Así podrá usted preguntarse, ante determinada situación espinosa, ¿qué habría hecho Onassis en un caso semejante? ¿Cómo habría hecho Thomas Watson para motivar a mis vendedores menos entusiastas? Un enano que salta a la espalda de un gigante va más lejos que el que lo lleva. Pese a la modestia de su estado actual, al escuchar los consejos de estos 10 hombres que irá descubriendo, tendrá la oportunidad de alzarse a alturas inigualadas. Y al mismo tiempo su visión de la vida se modificará profundamente, se ampliará, usted verá más lejos, se volverá más grande. Denme un punto de apoyo, dijo Arquímedes refiriéndose a la palanca, y levantaré el mundo. Para hacer fortuna hace falta una palanca, pero poca gente la conoce. Usted la descubrirá en estas páginas y no será el único en accionarla. Los 10 hombres más ricos del mundo le servirán de punto de apoyo para que usted pueda levantar una montaña de oro. Dicho esto, y antes de abordar el primer capítulo, debemos hacer una advertencia. Encontrará usted aquí numerosos consejos para iniciar empresas y desarrollar el arte de administrarlas y hacerlas prosperar. No obstante, de ningún modo deseamos empujar a los lectores a abandonarlo todo para emprender un negocio propio. Por desgracia, no todo el mundo puede funcionar bien de esta manera. Hay que tener una personalidad idónea y sentir una suerte de vocación. Si usted siente este llamado, ningún problema. Este libro sabrá guiarlo. En el caso contrario, le permitirá mejorar considerablemente su condición material sin comprometer su seguridad fundamental. Le sugerimos leer esta obra primero en forma completa. Todos los capítulos le interesarán. Se los ha concebido de modo que ofrezcan un método progresivo, es decir, que hemos procedido por etapas, cada una de las cuales conduce a la siguiente. Por lo tanto, es preferible no saltar ningún capítulo. Después de una primera lectura, reléalo, con un lápiz en la mano. No vacile en acudir a él cuando se encuentre en algún problema, e incluso simplemente para refrescarse la memoria cuando lo necesite. Subraye los pasajes y los principios que le han llamado particularmente la atención. Una segunda observación antes de emprender la primera etapa. Si bien algunos de los consejos prodigados en esta obra le parecerán originales y sorprendentes, otros quizás le resulten banales, pero no se deje engañar por las apariencias. Los 10 grandes ricos estudiados no han dejado de hacer hincapié en estos consejos y, sobre todo, no han dejado de aplicar los principios que descubrieron. Mejor aún, fue gracias al rigor y a la intensidad con que aplicaron esos principios que obtuvieron el éxito. Si desea mejorar su condición económica, usted debe hacer lo mismo. Por lo tanto, no se deje engañar por la aparente simplicidad de ciertos principios. Reflexione. ¿Los aplica ya? ¿Forman parte real de su existencia, de su trabajo?